El día del divorcio, el marido se casó con su amante. La mujer embarazada salió sonriendo, sabiendo, la traición puede destrozar vidas, pero a veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mucho más poderoso. Hoy serán testigos del viaje emocional de una mujer que quedó destrozada, pero que salió fortalecida de lo que nadie imaginó. El mismo día que firmó los papeles del divorcio, su esposo estaba de la mano con la mujer con la que la había engañado. Pero mientras decían sus votos, su esposa, que llevaba en su vientre a su hijo nonato, salió con una sonrisa. ¿Por qué? Porque sabía algo que ellos desconocían, algo que lo cambiaría todo. Esta historia trata sobre la pérdida, el engaño, el amor inesperado y la justicia poética. Antes de empezar, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que sonreír ante un desamor solo para proteger tu paz? Deja un comentario abajo y conectemos a través de la fuerza compartida. La oficina en el ático de la firma de marketing de Ava dominaba una ciudad que brillaba de ambición, con su horizonte como una promesa de poder. A sus 32 años, Ava dominaba la sala. Su mente aguda y su presencia serena llamaban la atención mientras hojeaba una elegante presentación. Su asistente, Lena, estaba a su lado, esbozando una campaña para una marca de lujo, con voz firme pero cautelosa. El cabello oscuro de Ava estaba recogido en un moño bajo. Su blazer a medida era un escudo contra el mundo, pero su fachada tranquila ocultaba una tormenta. Su teléfono vibró sobre el escritorio de cristal, con una notificación parpadeando. Un artículo sensacionalista con una foto granulada de su esposo, Daniel, abrazando a una mujer en un bar con poca luz. Su cercanía inconfundible. La mirada de Lena se desvió hacia la pantalla, con la voz entrecortada. ¿No es Daniel? La mano de Ava se detuvo, conteniendo la respiración, pero forzó una sonrisa, con la voz serena a pesar del dolor en el pecho. Concentrémonos en el discurso, dijo, volviendo la mirada a la cubierta, aunque las palabras se le nublaron. Lena asintió, reanudando su discurso, pero el aire estaba denso, la foto, una herida silenciosa. En su interior, el mundo de Ava se tambaleó. Conocía las noches largas de Daniel, sus vagas excusas, pero verlo, público, innegable, la afectó más que la sospecha. Recordó 5 años atrás, cuando era becaria en su startup, con sueños incipientes e inciertos. Daniel, entonces un emprendedor carismático, la había cautivado. Su encanto, un foco que la hacía sentir visible. Su ambición igualaba la de ella. Sus promesas de un futuro compartido sellaron su amor. Se casaron en un torbellino, con el corazón abierto. Sus votos, una melodía en la que ella creía. Ahora, esa melodía era discordia. La foto, una grieta en la vida que habían construido. Avanzó con dificultad durante la reunión, con voz firme y notas precisas, pero la foto persistía, una pregunta que no podía ignorar. ¿Era esta mujer un rollo o algo más? La distancia con Daniel había aumentado. Se perdía cenas, le enviaba mensajes bruscos, pero ella culpaba a la expansión de su empresa, a sus largas jornadas. Ahora, la duda la corroía, su confianza se desvanecía. Disculpó a Lena mirando la ciudad abajo, sus luces indiferentes a su agitación. Su mano descansaba sobre su vientre, un secreto que no había compartido, una vida creciendo en su interior, atándola a un hombre que quizá ya no fuera suyo. Esa noche, el ático contrastaba fríamente con la calidez de la ciudad, sus encimeras de mármol y sus ventanales, escenario de su desenlace. Ava puso la mesa, con movimientos pausados, el tintineo de los platos nítido en el silencio. Daniel llegó tarde, con el traje arrugado, el pelo oscuro alborotado y una sonrisa forzada al besarla en la mejilla. «¡Qué día tan largo!», dijo, aflojándose la corbata, con voz despreocupada pero distante. Se sentaron, sin tocar la comida, el aire cargado de palabras no dichas. Los dedos de Ava se apretaron alrededor de su tenedor, con voz baja pero firme.
Últimamente has estado distante, dijo, buscándolo con la mirada. ¿Problemas de trabajo? Él la miró a los ojos con expresión cautelosa. Debería preguntarte eso, dijo, evadiendo el tono, una táctica que ella conocía demasiado bien. Metió la mano en su bolso, con la mano ligeramente temblorosa, y deslizó sobre la mesa una prueba de embarazo positiva. Sus líneas nítidas eran una bomba silenciosa. Estoy embarazada, dijo con voz suave pero firme, observando su reacción. El rostro de Daniel se congeló. Sus ojos se dirigieron a la prueba y luego a otro lado, apretando la mandíbula. Ahora no es el mejor momento, dijo en voz baja, casi un susurro, apretando la servilleta con las manos. A Ava se le encogió el corazón y se le ahogó la respiración. ¿Te refieres a ella? Swing preguntó con voz aguda, mientras la foto del tabloide le pasaba por la mente. No lo negó. Su silencio fue como una cuchilla. Su mirada descendió hacia la mesa, incapaz de sostener la de ella. La habitación pareció encogerse. El resplandor de la ciudad, una burla distante. Ava se puso de pie, su silla rozando el suelo, con la voz temblorosa de ira y dolor. «Merezco algo mejor que esto», dijo, cogiendo su abrigo y saliendo. El portazo resonó en el vacío. Las calles de la ciudad la envolvieron, el aire fresco de la noche contra sus mejillas ardientes. Caminaba sin rumbo, con la mano apoyada en el estómago, la vida dentro de un frágil ancla. El silencio de Daniel confirmó lo que sugería la foto, pero la profundidad de su traición fue una herida para la que no estaba preparada. ¿Era la mujer un amor fugaz o había construido una vida secreta? Su mente corría, reconstruyendo sus trasnochadas, su teléfono vigilado, cómo su contacto se había vuelto mecánico. Ella le había dado todo, su amor, su ambición, su confianza, y ahora enfrentaba un futuro sola, con un hijo que él no quería. De vuelta en el ático, Daniel permanecía inmóvil, la prueba de embarazo como un duro recordatorio de su fracaso. Había amado a Ava una vez, con fervor, pero el éxito lo había transformado. Su imperio, una bestia voraz que se alimentaba de su tiempo y su lealtad. La mujer, Elise, era una compañera, su encanto una distracción que se convirtió en una aventura. No pretendía que creciera, pero lo hizo, y ahora el embarazo de Ava, una alegría que debería haber aceptado, se sentía como una trampa. Se sirvió una copa, con las manos temblorosas, sabiendo que había cruzado una línea que no podía desviar. Ava se registró en un hotel, la habitación estéril, un refugio de las mentiras del ático. Miraba su teléfono, las llamadas perdidas de Daniel sin contestar, con el corazón dividido entre la rabia y el dolor. Llegó un mensaje, no de él, sino de un número desconocido. «Estás mejor sin él». Se quedó sin aliento, con los dedos sobre la pantalla. ¿Quién lo había enviado? ¿Un amigo? ¿Un desconocido? ¿O alguien más cercano, viéndola desmoronarse? El mensaje fue una chispa, despertando preguntas que no podía ignorar. ¿Alguien sabía de la aventura de Daniel? ¿De su embarazo? El zumbido de la ciudad era un pulso distante, y Ava sintió un cambio, una determinación que se endurecía en su interior. A la mañana siguiente, regresó a la oficina, con la compostura como una máscara. Lena la saludó con un destello de preocupación en los ojos, pero Ava desvió la mirada y se concentró en el trabajo. La foto del tabloide se había extendido, los rumores circulaban por la oficina, pero ella mantenía la cabeza alta, la concentración. Por dentro, era una tormenta. La traición de Daniel, el embarazo, el misterioso mensaje. Cada uno era un hilo de una red que aún no podía desenredar. Necesitaba respuestas, no solo sobre la aventura, sino sobre la vida que había construido, la mujer en la que se había convertido. Mientras tanto, Daniel se encontró con Elise en un discreto café, con voz baja y urgente. «Ava lo sabe», dijo, mirando fijamente hacia la puerta. «Está embarazada». La sonrisa de Elise era fría. Su mano rozó la de él.
Entonces déjala ir, dijo con voz suave y calculadora. Estamos mejor juntos. Asintió, pero la duda lo carcomía. El rostro de Ava lo atormentaba. La ambición de Elise era comparable a la suya, pero su tacto carecía de la calidez de Ava. Sus ojos carecían de la profundidad que una vez amó. Salió del café, con la mente dividida, ajeno a una figura que lo observaba desde el otro lado de la calle, con su teléfono capturando el momento. El día de Ava terminó con otro mensaje del número desconocido. Ahora está con ella. Adjunto había una foto de Daniel y Elise. Su cercanía era una herida abierta. Le temblaban las manos, la ira la invadía, pero una nueva claridad emergió. No se derrumbaría. El embarazo, su carrera, su fuerza, eran suyas, no de Daniel para quebrantarlas. Pero los mensajes eran un enigma, su remitente, una sombra que no podía identificar. ¿Era Lena, una colega, o alguien vinculado a Elise? Las luces de la ciudad brillaban, una promesa de verdad, pero Ava sabía que las respuestas estaban más cerca, ocultas en la vida que creía conocer. El divorcio se avecinaba, una certeza ahora, pero la sonrisa de Ava, tenue pero creciente, ocultaba un secreto. Estaba planeando, no solo para ella, sino para el hijo que llevaba dentro, para un futuro que Daniel no podría tocar. Los mensajes, la aventura, la traición, eran fragmentos de una verdad mayor, una que descubriría, incluso mientras el mundo la veía alejarse. ¿Te llegó al corazón esta historia? Dale a me gusta, y, si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias reales y emotivas como esta. Deja una palabra en los comentarios. ¿Cómo te hizo sentir? Y ya que estás, mira el video que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima. ¿Qué harías si descubrieras que estás embarazada justo cuando tu matrimonio se derrumba? ¿Se lo dirías a tu pareja? Cuéntanoslo abajo. El dolor de la traición se agudizaba con cada mensaje anónimo. El último, una foto de Daniel y Elise en el café, alimentaba la determinación de Ava. Su embarazo, un secreto que guardaba con fiereza, la afianzó mientras navegaba por los escombros de su matrimonio. El silencio de Daniel tras su enfrentamiento, su negativa a negar la aventura, fue una herida que sangraba en sus días, pero los misteriosos mensajes insinuaban una verdad mayor. ¿Quién la observaba, alimentándola con pruebas de su engaño? La preocupación de Lena, los susurros de la oficina y la descarada confianza de Elise se arremolinaban en su mente, cada una posible conexión con la sombra que la seguía. El resplandor de la ciudad era una promesa lejana, pero la leve sonrisa de Ava albergaba un plan, una fuerza que Daniel no podía quebrantar. La sala de juntas del bufete era una fría extensión de cristal y acero, con el horizonte de la ciudad como un tenue telón de fondo a través de las ventanas tintadas. Ava estaba sentada a la mesa pulida, con la postura erguida y la mirada fija en Daniel, al otro lado de la división. Estaba flanqueado por Claire, Elise, como Ava la conocía ahora, una mujer de rasgos afilados y una sonrisa de satisfacción que destilaba triunfo. La mano de Claire descansaba sobre el brazo de Daniel, una exigencia posesiva, su presencia, un codazo deliberado. Los papeles del divorcio se interponían entre ellos, una ruptura definitiva con la vida en la que Ava había creído. La abogada, una mujer canosa de voz cortante, revisó los términos. «Todo en orden», dijo, entregándole los documentos a Ava. «Sus firmas, y listo». La pluma de Ava flotaba. Su corazón era una tormenta silenciosa. Miró a Daniel, su rostro una máscara de indiferencia, sus ojos evitando los de ella. Claire se acercó a él, con voz baja pero clara. «Lo manejaste mejor de lo que esperaba», dijo, con una sonrisa aún más burlona, dirigida a Ava. Ava sostuvo su mirada. Sus labios se curvaron en una leve y enigmática sonrisa. «Deberías preocuparte de que estés sonriendo», dijo con voz suave pero firme. Firmó los papeles con pulso firme.
Cada gesto era un alivio, no de dolor, sino del peso que había soportado por él. Se levantó, con el abrigo echado sobre el brazo, y se fue sin mirar atrás, con sus tacones resonando en el silencio. No le cayeron lágrimas, solo una silenciosa determinación. Su sonrisa, un arma secreta. Afuera, la ciudad bullía, indiferente a su pérdida, pero Ava se sentía más ligera. El divorcio era una puerta que se cerraba a una vida que ya no encajaba. Los mensajes anónimos, ahora está con ella, eran un rompecabezas que resolvería, pero no hoy. Su mano descansaba sobre su vientre, la vida interior, una promesa de algo nuevo. La victoria de Daniel y Claire era hueca, un triunfo fugaz que Eva sabía que no duraría. Su sonrisa persistió, un atisbo de conocimiento que no podían tocar, un plan formándose en las sombras de su corazón. Semanas después, Ava buscó refugio en un retiro de bienestar, un remanso de paz enclavado entre ondulantes colinas, con un aire denso de pinos y tranquilidad. El caos de la ciudad se sentía distante, sus exigencias sustituidas por el ritmo de las sesiones de yoga y el crepitar de las chimeneas. Se había tomado una licencia de su empresa, y su equipo, al cuidado de Elena, era capaz de recuperarse y planificar. Su embarazo aún estaba en sus primeras etapas, un secreto que solo compartía con su médico, pero la consolidó, una razón para reconstruir. En una conferencia matutina, Ava estaba sentada en una sala soleada, con su cuaderno abierto y la mente divagando. El orador, Liam, era un arquitecto de unos 40 y tantos años. Su cálida voz llenaba el espacio mientras hablaba de reconstruir tras una pérdida. Sus ojos marrones transmitían una fuerza serena. Sus palabras impactaban. Tocar fondo no es el final, dijo, recorriendo con la mirada la sala y deteniéndose en Ava. Es la base sobre la que construimos de nuevo. Las palabras resonaron, haciéndose eco de su propia determinación. Después de la charla, se quedó allí, atraída por su confianza natural, sus cicatrices sutilmente visibles en las arrugas de su rostro. Se encontraron tomando un té de hierbas en el salón del retiro, con la chimenea proyectando sombras mientras conversaban. ¿Qué te trajo aquí? Component placement, preguntó Liam con voz suave, sosteniendo la taza entre sus manos callosas. Ava dudó, sus dedos recorriendo el borde de su taza. Un matrimonio que no fue lo que esperaba, dijo en voz baja y sincera, y una oportunidad de descubrir quién soy sin él. Asintió, con una mirada comprensiva, sin juzgar en su profundidad. Perdí a mi esposa hace 2 años, dijo con voz firme pero grave. El cáncer me destrozó, pero también me enseñó a empezar de nuevo, a elegir la vida. La confesión abrió algo. Su dolor compartido fue un puente silencioso. Hablaron durante horas, sus palabras tejiendo una conexión. La ambición de ella, los designios de él, sus sueños redefinidos por la pérdida. La risa de Liam fue un bálsamo, sus historias de reconstrucción de hogares para comunidades, una chispa que avivó la esperanza de Ava. No empiezas de cero, dijo con una cálida sonrisa. Tienes fuego dentro, lo veo. Sonrió, una sonrisa sincera, con el corazón más ligero. Quizás solo necesitaba que alguien me lo recordara, dijo con voz suave, con un destello de calidez floreciendo en su interior. El retiro se convirtió en un santuario, la presencia de Liam en un ancla firme. Recorrieron senderos, compartieron comidas, y su vínculo se fortaleció en momentos de tranquilidad. Una noche, la dibujó, trazando su perfil con el lápiz. Un acto íntimo pero natural. Eres más fuerte de lo que crees, dijo, entregándole el dibujo, sin apartar la mirada de ella. La mano de Ava rozó la suya al tomarla, y su pulso se aceleró. Estoy aprendiendo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. El boceto era un reflejo de la mujer en la que se estaba convirtiendo, pero la ciudad no había terminado con ella. Llegó un nuevo mensaje, el mismo número desconocido. Están planeando una boda.
No dejes que ganen. Se quedó sin aliento, con la ira a flor de piel. Daniel y Claire, avanzando mientras ella se reconstruía, le pareció una burla, pero la identidad del remitente la carcomía. ¿Era Lena, protectora pero silenciosa? ¿Una colega rencorosa? ¿O alguien más cercano a Claire, avivando el fuego? El mensaje fue una sacudida que la devolvió a la lucha que había dejado atrás. Le mostró el mensaje a Liam. Su confianza era nueva, pero real. «Alguien me está observando», dijo con la voz tensa y la mano apoyada en el estómago. «No sé por qué, pero quieren que actúe». Estudió la pantalla, apretando la mandíbula. «No les debes nada», dijo con voz firme, cubriéndola de ella con su mano. «Pero si quieres afrontar esto, estoy contigo». Su apoyo la tranquilizó, en contraste con la traición de Daniel. Ava sabía que la boda se avecinaba, una muestra pública de la nueva vida de Daniel, pero su sonrisa, débil y feroz, ocultaba un secreto. No era la mujer rota que esperaban. Su embarazo, su creciente vínculo con Liam, sus planes para un futuro más allá del ático, eran su armadura. Los mensajes eran una pista, un hilo conductor de una verdad que descubriría, pero aún no. Se enfrentaría a Daniel y Claire, no con lágrimas, sino con una fuerza que ellos no podían comprender. De vuelta en la ciudad, Daniel y Claire planearon su boda. Su compromiso se anunció en revistas de moda. El imperio de Daniel prosperaba, pero la culpa lo carcomía. El embarazo de Ava, una sombra que no podía quitarse de encima. La ambición de Claire los impulsaba, su control sobre él se hacía cada vez más fuerte, pero surgieron grietas, la vacilación de él, las exigencias de ella. Los mensajes anónimos, desconocidos para ellos, eran un reloj en marcha, su remitente, un fantasma entre ellos. Ava regresó al trabajo, con una presencia imponente y una concentración nítida. Lena la recibió con alivio, pero sus ojos contenían preguntas que Ava no respondió. La oficina vibraba, el divorcio era vieja noticia, pero la calma de Ava era un misterio, su sonrisa, un arma silenciosa. Conoció a Liam en la ciudad. Sus citas para tomar café habían cobrado un nuevo ritmo, sus bocetos de las casas que soñaban construir juntos. Los mensajes continuaban. «Eres más fuerte de lo que creen». Cada uno un empujoncito, un desafío para reclamar su justicia. Se acercaba el día de la boda, escenario del triunfo de Daniel y Claire, pero la sonrisa de Ava se ensanchó. Su secreto se convirtió en una llama. Sabía algo que ellos desconocían, una verdad ligada a los textos, a su hijo, a la vida que estaba forjando. Las luces de la ciudad brillaban con fuerza, y Ava estaba lista. Su corazón ya no estaba atado por la traición. Su futuro era un lienzo de su propio diseño. El retiro de bienestar había encendido una chispa en Ava, su vínculo con Liam, un ancla silenciosa mientras reconstruía su matrimonio desde las cenizas. Los mensajes anónimos: «Están planeando una boda. No dejes que ganen», alimentaron su determinación. Su misterioso remitente, un enigma que aún no podía resolver. ¿Era Lena, una compañera de trabajo, o alguien vinculado a Claire, quien estaba removiendo el avispero? Su embarazo, aún un secreto celosamente guardado, la fortalecía, mientras que la inminente boda de Daniel y Claire se cernía como una provocación. La sonrisa de Ava, tenue pero intensa, albergaba una verdad que ellos no podían tocar, un plan que se gestaba en las sombras de su corazón. De vuelta en la ciudad, su regreso al trabajo fue una declaración, su serenidad, un escudo contra los susurros de la oficina. La presencia de Liam, sus citas para tomar café llenas de bocetos y sueños, eran la promesa de algo nuevo. Pero los mensajes seguían llegando, cada uno un empujón hacia un ajuste de cuentas. La oficina de Daniel en su imperio tecnológico era una fortaleza de cristal y ambición, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo brillante. Claire irrumpió, con un taconazo,
aferrando un fajo de papeles en sus manos con manicura impecable. Sus rasgos afilados estaban tensos por la furia, sus ojos llameantes mientras miraba a Daniel, quien estaba de pie tras su escritorio con expresión cansada. «Nunca me dijiste que ella poseía el 45% de tu empresa», dijo Claire en voz baja, venenosa, dejando los papeles sobre la mesa. Daniel apretó la mandíbula y detuvo las manos en su portátil. «Lo heredó del inversor para el que trabajaba», dijo con un tono cortante y a la defensiva. «Fue un tecnicismo». La risa de Claire fue aguda, sin humor. «Un tecnicismo que está arruinando nuestros planes de expansión», dijo con manos temblorosas mientras señalaba los documentos. «Sus acciones le dan poder de veto. Está bloqueando la fusión, Daniel. ¿Lo sabías?». Negó con la cabeza, palideciendo. El peso de la influencia de Ava fue un shock inesperado. «Nunca le importó la empresa», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba centrada en su firma. Claire se acercó, alzando la voz. «La subestimaste», dijo, entrecerrando los ojos. «Y ahora estamos atascados, perdiendo dinero, porque tu exesposa no está tan arruinada como creías». Antes de que Daniel pudiera responder, sonó su teléfono. La pantalla parpadeó con el nombre del banco. Respondió con voz tensa. «¿Qué pasa?», Drenia preguntó, agarrando el escritorio con la mano libre. La voz del banquero fue seca, detallando fondos congelados, cuentas marcadas y una investigación sobre transacciones irregulares. Daniel abrió mucho los ojos y colgó con la respiración entrecortada. La sala se le quedó pequeña de repente. Claire lo miró fijamente, con la confianza desmoronándose. «¿Qué fue eso?», Drenia preguntó, con voz más suave, mientras el miedo la invadía. «El banco», dijo con voz ronca. «Lo han congelado todo. Alguien les avisó de las cuentas». Su rostro palideció, sus manos apretando los papeles. «Ava», susurró con voz temblorosa. La comprensión la golpeó como una ola. Se giró, con los talones temblorosos, dejando a Daniel solo, las luces de la ciudad como un frío testigo de su desmoronamiento. Ava, ajena al caos en la oficina de Daniel, se estaba adaptando a un nuevo mundo. Se había tomado una licencia en su empresa para centrarse en un proyecto benéfico con Liam, una iniciativa de vivienda para mujeres que escapaban de la miseria. Su estudio de arquitectura era un remanso de paz con ladrillos vistos y luz cálida, y el aire impregnaba el aroma a madera y pintura. Una noche, ya entrada la noche, trabajaron codo, con los planos extendidos sobre una mesa, y sus risas llenaban el espacio mientras debatían los diseños. Liam tomó un pincel, rozando la suya con su mano, una chispa en el silencio. Ella se había corrido la pintura en la mejilla, y él se detuvo. Sus ojos marrones se suavizaron. «Quieta», dijo con voz suave, mientras sus dedos borraban la mancha, deteniéndose en su piel. «No eres solo hermosa», dijo con la mirada firme e intensa. «Eres impresionante cuando luchas por algo». Ava contuvo la respiración, el corazón le latía con fuerza, el mundo se reducía a su tacto, a sus palabras. Se inclinó, sus labios se encontraron en un beso tierno y feroz a la vez, una colisión de anhelo y confianza. Persistió, sus manos enmarcando su rostro, sus dedos enroscándose en su camisa, la calidez del estudio envolviéndolos. Pero la duda aleteó, la traición de Daniel un fantasma en su mente, y se apartó, con la voz temblorosa. «Necesito asegurarme de no estar volviendo a la carga», dijo, buscando la mirada de él. Liam asintió, con la mano aún sobre la de ella, y la voz firme. «Estaré aquí cuando tú estés», dijo, con una sonrisa que prometía algo, sin presión en la mirada. Ese momento fue un punto de inflexión. Su conexión se profundizó, pero su cautela la moderó. Ava quería confiar, dejar entrar a Liam, pero su embarazo, los mensajes y la sombra de Daniel la frenaron. Regresó a la ciudad, con los días divididos entre el proyecto y su empresa, las noches atormentadas por preguntas. Los mensajes continuaban.
Vas ganando. Sigue adelante. Cada uno era una sacudida, su remitente un misterio que la atormentaba. ¿Era alguien cercano a Claire, filtrando sus movimientos, o un desconocido con sus propios planes? De vuelta en el imperio de Daniel, las cuentas congeladas desataron el pánico. Los inversores se retiraron, la fusión se estancó y la compostura de Claire se quebró. Enfrentó a Daniel en su apartamento con voz cortante. «Dijiste que Ava estaba fuera de juego», dijo con manos temblorosas. «Ahora nos está asfixiando con sus acciones. Arregla esto». El rostro de Daniel era sombrío y su voz grave. «No lo sabía», dijo, agarrando un vaso de whisky con las manos. La oficina de Daniel en su imperio tecnológico era una fortaleza de cristal y ambición, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo brillante. Claire irrumpió, con un taconazo, aferrando un fajo de papeles en sus manos con manicura impecable. Sus rasgos afilados estaban tensos por la furia, sus ojos llameantes mientras miraba a Daniel, quien estaba de pie tras su escritorio con expresión cansada. «Nunca me dijiste que ella poseía el 45% de tu empresa», dijo Claire en voz baja, venenosa, dejando los papeles sobre la mesa. Daniel apretó la mandíbula y detuvo las manos en su portátil. «Lo heredó del inversor para el que trabajaba», dijo con un tono cortante y a la defensiva. «Fue un tecnicismo». La risa de Claire fue aguda, sin humor. «Un tecnicismo que está arruinando nuestros planes de expansión», dijo con manos temblorosas mientras señalaba los documentos. «Sus acciones le dan poder de veto. Está bloqueando la fusión, Daniel. ¿Lo sabías?» Negó con la cabeza, palideciendo. El peso de la influencia de Ava fue un shock inesperado. «Nunca le importó la empresa», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Estaba centrada en su firma. Claire se acercó, alzando la voz. «La subestimaste», dijo, entrecerrando los ojos. «Y ahora estamos atascados, perdiendo dinero, porque tu exesposa no está tan arruinada como creías». Antes de que Daniel pudiera responder, sonó su teléfono. La pantalla parpadeó con el nombre del banco. Respondió con voz tensa. «¿Qué pasa?», Drenia preguntó, agarrando el escritorio con la mano libre. La voz del banquero fue seca, detallando fondos congelados, cuentas marcadas y una investigación sobre transacciones irregulares. Daniel abrió mucho los ojos y colgó con la respiración entrecortada. La sala se le quedó pequeña de repente. Claire lo miró fijamente, con la confianza desmoronándose. «¿Qué fue eso?», Drenia preguntó, con voz más suave, mientras el miedo la invadía. «El banco», dijo con voz ronca. «Lo han congelado todo. Alguien les avisó de las cuentas». Su rostro palideció, sus manos apretando los papeles. «Ava», susurró con voz temblorosa. La comprensión la golpeó como una ola. Se giró, con los talones temblorosos, dejando a Daniel solo, las luces de la ciudad como un frío testigo de su desmoronamiento. Ava, ajena al caos en la oficina de Daniel, se estaba adaptando a un nuevo mundo. Se había tomado una licencia en su empresa para centrarse en un proyecto benéfico con Liam, una iniciativa de vivienda para mujeres que escapaban de la miseria. Su estudio de arquitectura era un remanso de paz con ladrillos vistos y luz cálida, y el aire impregnaba el aroma a madera y pintura. Una noche, ya entrada la noche, trabajaron codo, con los planos extendidos sobre una mesa, y sus risas llenaban el espacio mientras debatían los diseños. Liam tomó un pincel, rozando la suya con su mano, una chispa en el silencio. Ella se había corrido la pintura en la mejilla, y él se detuvo. Sus ojos marrones se suavizaron. «Quieta», dijo con voz suave, mientras sus dedos borraban la mancha, deteniéndose en su piel. «No eres solo hermosa», dijo con la mirada firme e intensa. «Eres impresionante cuando luchas por algo». Ava contuvo la respiración, el corazón le latía con fuerza, el mundo se reducía a su tacto, a sus palabras. Se inclinó, sus labios se encontraron en un beso tierno y feroz a la vez, una colisión de anhelo y confianza.
Persistió, sus manos enmarcando su rostro, sus dedos enroscándose en su camisa, la calidez del estudio envolviéndolos. Pero la duda aleteó, la traición de Daniel un fantasma en su mente, y se apartó, con la voz temblorosa. «Necesito asegurarme de no estar volviendo a la carga», dijo, buscando la mirada de él. Liam asintió, con la mano aún sobre la de ella, y la voz firme. «Estaré aquí cuando tú estés», dijo, con una sonrisa que prometía algo, sin presión en la mirada. Ese momento fue un punto de inflexión. Su conexión se profundizó, pero su cautela la moderó. Ava quería confiar, dejar entrar a Liam, pero su embarazo, los mensajes y la sombra de Daniel la frenaron. Regresó a la ciudad, con los días divididos entre el proyecto y su empresa, las noches atormentadas por preguntas. Los mensajes continuaban. «Vas ganando, sigue adelante». Cada uno era una sacudida, su remitente un misterio que la atormentaba. ¿Era alguien cercano a Claire, filtrando sus movimientos, o un desconocido con sus propios planes? De vuelta en el imperio de Daniel, las cuentas congeladas desataron el pánico. Los inversores se retiraron, la fusión se estancó y la compostura de Claire se quebró. Enfrentó a Daniel en su apartamento con voz cortante. «Dijiste que Ava estaba fuera de juego», dijo con manos temblorosas. «Ahora nos está asfixiando con sus acciones. Arregla esto». El rostro de Daniel era sombrío y su voz grave. «No lo sabía», dijo, agarrando un vaso de whisky con las manos. Nunca había jugado esas cartas. Los ojos de Claire brillaron. «Está jugando con ellos ahora», dijo con voz fría. «Y estamos perdiendo». La verdad comenzaba a calar. Ava no era la mujer rota que esperaban. Sus acciones, un legado de su mentor, le otorgaban un poder que no podían contrarrestar. Daniel recordaba su ambición, su fuerza discreta, pero la había ignorado, cegado por el atractivo de Claire. Ahora, su imperio se tambaleaba. La culpa por el embarazo de Eva era un peso insoportable. Eva, mientras tanto, se fortalecía. Su vínculo con Liam era una luz constante. Se reunieron para tomar un café. Él, ahora con bocetos de casas para su proyecto, su presencia era un bálsamo. «Estás construyendo algo real», dijo con voz cálida, entregándole un diseño. «No solo casas, sino esperanza». Ella sonrió, rozando la mano de él, abriéndose el corazón. «Lo haces sentir posible», dijo con voz suave, con un destello de confianza abriéndose paso. Pero los mensajes se intensificaron, y uno llegó con una foto de Claire y Daniel discutiendo en el coche. «Se están desmoronando», decía. A Ava se le aceleró el pulso. La intención del remitente era incierta. ¿Era una advertencia, una incitación a actuar o una trampa? Le mostró a Liam que su confianza era un salvavidas. «Necesito saber quién me envía», dijo con voz tensa. «Están demasiado cerca de esto». Él asintió, con la mandíbula apretada. «Lo rastrearemos», dijo, su mano sujetándola. «Pero no estás sola en esto». El resplandor de la ciudad latía, la fuerza de Ava, un fuego silencioso. Su embarazo, que ahora se asomaba débilmente, era un secreto que pronto compartiría con Liam, un paso más cerca de su futuro. La boda estaba a días de distancia. El triunfo de Daniel y Claire, una etapa que afrontaría, no con ira, sino con un poder que ellos no podían comprender. Sus palabras, los mensajes, su amor creciente, eran piezas de un plan, una verdad que atesoraba. El imperio de Daniel se tambaleó. La confianza de Claire se hizo añicos, mientras Ava se mantenía firme. Su sonrisa una promesa de justicia, su corazón un lienzo para algo nuevo. El beso del estudio perduró, una promesa que cumpliría cuando estuviera lista. La paciencia de Liam contrastaba con la prisa de Daniel. El bullicio de la ciudad era un desafío silencioso, y Ava ya no era la mujer traicionada, sino una renacida, su futuro a su cargo, su hijo una luz en la tormenta. El beso en el estudio de Liam, tierno pero cargado del corazón cauteloso de Ava,
persistió como la promesa de un futuro que no estaba lista para abrazar por completo. Su embarazo, un secreto oculto, y los mensajes anónimos, se están resquebrajando, la empujaron hacia una verdad que aún no podía comprender. El desmoronamiento de Claire, el imperio de Daniel, tambaleándose bajo las cuentas congeladas, y la participación del 45% de Ava en su empresa eran hilos de una red que se cerraba alrededor de su exmarido y su amante. El misterioso remitente de los mensajes, aún una sombra, alimentó su determinación. Sus mensajes eran una mezcla de aliento y provocación. ¿Era Lena una colega descontenta o alguien más cercano a Claire? La sonrisa de Ava, afilada por un conocimiento oculto, era su armadura mientras equilibraba su creciente vínculo con Liam y la inminente boda de Daniel y Claire, un escenario para su vacío triunfo. El pulso de la ciudad era un zumbido silencioso, su fuerza una llama inextinguible. Ava estaba en su oficina, con el horizonte como un brillante recordatorio de su poder recuperado, cuando sonó su teléfono. Su abogada, la señora. Kessler habló con una urgencia cortante que rompió la calma de la mañana. «Tenemos que hablar de tu herencia», dijo en voz baja y firme. «Las acciones no fueron todo lo que recibiste de tu mentor. Hay una cláusula en el testamento, muy escondida. La acabo de encontrar». La mano de Ava se tensó sobre el teléfono, con el corazón acelerado. «¿Qué cláusula?», preguntó con voz tranquila pero con un deje de anticipación, reclinándose en la silla. Kessler hizo una pausa, mientras los papeles crujían. «Si Daniel se vuelve a casar dentro de los 60 días posteriores a tu divorcio, la empresa pasará a ser tuya», dijo. «Total propiedad, Ava, no solo tu 45%. Ava se quedó sin aliento, con la mente acelerada. Se puso de pie, caminando hacia la ventana, con la ciudad extendiéndose abajo. «¿Cuántos días han pasado?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, y una sonrisa asomándose a sus labios. 62, dijo Kessler con un dejo de triunfo en el tono. «La boda es mañana. Ya es demasiado tarde». La sonrisa de Ava se ensanchó, la misma leve y feroz curva que había mostrado en la sala de juntas del bufete, firmando los papeles del divorcio bajo la sonrisa burlona de Claire. «Así que soy la dueña de todo», dijo con voz suave y firme, la comprensión como un terremoto silencioso. «Todas las acciones», confirmó Kessler. «Se están ultimando los trámites. Tendrás que actuar rápido. Daniel aún no lo sabe». Ava colgó, con la mano apoyada en el estómago, la vida interior como compañera silenciosa de su victoria. La cláusula era un secreto que su mentor, un astuto inversor que había visto su potencial, había ocultado como un regalo para este momento. La prisa de Daniel por casarse con Claire, su traición al descubierto, le había entregado su imperio. Su sonrisa ya no era solo desafío, sino certeza, un arma afinada por meses de dolor y planificación. Los mensajes, «estás ganando», de repente le parecieron una profecía, su remitente, un misterio que pronto desentrañaría. La ciudad bullía abajo, ajena al cambio de poder, pero Ava lo sentía, un cambio de rumbo. Le envió un mensaje a Liam, con dedos firmes. «Necesito verte. Grandes noticias». Su respuesta fue inmediata, cálida. «Estudio esta noche». Su corazón se alegró. Su paciencia contrastaba con la prisa de Daniel, pero el peso de su secreto, el embarazo, la compañía, la oprimía. Se lo contaría pronto, confiando en el vínculo que estaban construyendo, pero primero afrontaría la boda, no como una víctima, sino como una vencedora. Mientras tanto, la oficina de Daniel era un torbellino de pánico. Las cuentas congeladas, la fusión estancada y el malestar de los inversores habían minado su confianza. Claire, con la compostura deshilachada, paseaba por la oficina con voz cortante. «Lo estamos perdiendo todo», dijo, agarrando con fuerza una tableta con gráficos bursátiles en declive.
Dijiste que las acciones de Ava no importarían. Daniel se frotó las sienes con la voz tensa. No sabía que los usaría, dijo con la mirada perdida, el embarazo de Ava como un fantasma en sus pensamientos. Nunca fue tan despiadada. Claire entrecerró los ojos y su voz se volvió fría. Tú la hiciste así, dijo, dándose la vuelta, con el repiqueteo de sus tacones al marcharse, mientras la duda se apoderaba de su determinación. Un nuevo mensaje llegó al teléfono de Ava. El número desconocido era una sombra familiar. Mañana es su día, haz lo tuyo. Se le aceleró el pulso. La intimidad del remitente con su vida la inquietó. Se lo reenvió a Liam. Su confianza era un salvavidas. Esto se está poniendo demasiado cerca, escribió, con el corazón dividido entre el triunfo y la inquietud. ¿Quién conocía tan bien sus movimientos, su dolor? Esa noche, Ava condujo hasta el estudio de Liam. Las luces de la ciudad reflejaban su creciente poder. El espacio era cálido, había planos dispersos, el aire estaba cargado de pintura y posibilidades. Liam la recibió con una sonrisa. Sus ojos marrones brillaban, pero la preocupación se asomó al ver su expresión. ¿Qué ha pasado? Component Placement, preguntó con voz suave, llevándola hasta un banco de trabajo. Respiró hondo, con voz firme pero contundente. La empresa de Daniel es mía, dijo, mirándolo a los ojos. Hay una cláusula en el testamento de mi mentor. Si se vuelve a casar en 60 días, es mía. Lo hizo. Mañana. Los ojos de Liam se abrieron de par en par, con una sonrisa que se dibujó en su rostro. Eres increíble, dijo, encontrando su mano con la de ella, cálida y segura. Él construyó un imperio, y tú lo conquistaste sin luchar. Su sonrisa se desvaneció, la sombra de los mensajes persistía. Alguien me está ayudando, dijo, mostrándole el último mensaje. Saben demasiado, Liam. Necesito encontrarlos. Él asintió con la mandíbula apretada. Lo haremos, dijo con voz firme. Pero esta noche celebrémoste. Este es tu momento. Trabajaban en su proyecto de vivienda y el propósito compartido aliviaba su tensión. Liam dibujaba, rozando la suya con su mano. Su risa era un bálsamo suave. Estás reescribiendo tu historia, dijo con voz cálida, entregándole un diseño para un refugio para mujeres. No solo para ti, sino para ellas. Su corazón se llenó de alegría. La fe de él era un reflejo de su fuerza. Me haces creer que puedo, dijo con voz suave, apoyándose en él. Su cercanía era una promesa. Faltaban horas para la boda, un espectáculo que Daniel y Claire habían planeado para consolidar su triunfo. Ava no asistiría, pero su presencia se sentiría, su propiedad, un trueno silencioso. Quedó con Lina para tomar un café, indagando con delicadeza, pero la preocupación de su asistente parecía genuina, su mirada sin engaño. «Estás radiante», dijo Lena con voz cálida. «Hagas lo que hagas, está funcionando». Ava sonrió, con la mano en el vientre. El embarazo era un secreto que pronto compartiría. «Estoy encontrando mi camino», dijo con voz firme, pero la mirada de Lena se detuvo, un destello de algo que Ava no pudo identificar. ¿Era ella quien lo enviaba o solo una amiga? Daniel, en su ático, contemplaba el vestido de novia de Claire con el corazón apesadumbrado, las cuentas congeladas, las acciones de Ava, y, ahora, los rumores de un litigio lo atormentaban. Llamó a su abogado con la voz tensa. «¿Qué planea Ava?», Drenia preguntó, agarrando el teléfono con la mano. «Nada claro», dijo el abogado con cautela. «Pero tiene influencia. Tenga cuidado». Claire lo oyó, palideciendo. «Viene por nosotras», dijo con voz temblorosa, con la confianza destrozada. La boda, que una vez fue una victoria, parecía una trampa. La sonrisa de Ava, un fantasma del que no podían escapar. Ava pasó la noche en el estudio de Liam. Su trabajo era un refugio,
Su vínculo, una luz en el caos. Mañana lo cambia todo, dijo con voz suave, su mano en la de él. Pero no estoy sola. Nunca lo fuiste, dijo él con ojos cálidos, acercándola, su beso una promesa silenciosa. La mañana de la boda, Ava despertó con otro mensaje. Has ganado. Sonríe. Su corazón se aceleró. La certeza del remitente era una última pieza que pronto descubriría. Se vistió con sencillez, con una sonrisa penetrante, y condujo a su oficina. La ciudad vibraba con su victoria. Los votos de Daniel y Claire resonarían, pero el poder de Ava, sus acciones, su hijo, su amor, los ahogaría. La verdad era suya, una justicia que reclamaría, su futuro un lienzo pintado de fuerza y esperanza. La revelación de que Ava era propietaria plena de la empresa de Daniel, desencadenada por la cláusula del testamento de su mentor, fue un cambio radical. Su sonrisa se había convertido en una espada afilada tras meses de traición. Los mensajes anónimos. Has ganado. Sonríe. La empujaron hacia una confrontación que estaba lista para afrontar, cuyo remitente seguía siendo una sombra que no podía identificar. ¿Era Lena, una colega con información privilegiada, o alguien vinculado al círculo de Claire? Su embarazo, un secreto que solo compartía con su médico, comenzaba a notarse, un símbolo de su fuerza mientras estaba a punto de recuperar su vida. La presencia constante de Liam, su beso en el estudio y su trabajo compartido en el proyecto de viviendas la anclaron. Pero la boda de Daniel y Claire, prevista para ese día, era un escenario que eclipsaría. El pulso de la ciudad era un zumbido silencioso, su poder una llama que no podían apagar. La Junta Anual de Accionistas del Imperio Tecnológico de Daniel se celebró en una elegante sala de juntas, cuyas paredes de cristal enmarcaban una ciudad que rebosaba de ambición. La sala bullía de tensión, los inversores murmuraban, el aire se llenó de rumores de cuentas congeladas y una fusión estancada. Daniel presidía la mesa, con el traje impecable pero el rostro tenso, y las ojeras delataban noches de insomnio. Claire estaba sentada a su lado, con los rasgos marcados y las manos entrelazadas para ocultar su temblor. Se habían casado horas antes en una fastuosa ceremonia, sus votos un triunfo público, pero la victoria parecía hueca, con la participación del 45% de Ava y la investigación del banco acechando como una tormenta. Ava entró sin avisar. Su presencia fue una conmoción. Su vestido a medida se ceñía a su figura. La tenue curva de su barriguita ya era visible, en un discreto desafío. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, la mirada penetrante, una sonrisa tenue pero firme. La sala quedó en silencio. Las cabezas giraban. Daniel y Claire se quedaron paralizados como si hubieran sido golpeados. Daniel se quedó boquiabierto, aferrándose a la mesa, mientras que Claire abrió los ojos de par en par y su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por un destello de miedo. Ava permaneció de pie al borde de la mesa, con su voz clara y firme, rompiendo el silencio. Con efecto inmediato, ambos quedan relevados de sus funciones, dijo, mirando fijamente a Daniel y luego a Claire. Cada palabra era un golpe deliberado. Daniel se puso de pie, con la voz ronca, incrédulo. «No lo harías», dijo, con las manos temblorosas y la mirada fija en los miembros de la Junta, buscando aliados. «Esta es mi empresa, Ava». Su sonrisa se agudizó, su voz serena pero letal. «Revisa la cláusula de accionista», dijo, deslizando un documento sobre la mesa, con las páginas marcadas con precisión legal. «Me lo diste todo el día que le diste ese anillo». La sala estalló en susurros. Los miembros de la Junta hojeaban los papeles, palideciendo al comprender la verdad de la cláusula. Si Daniel se volvía a casar, dentro de los 60 días posteriores al divorcio, la empresa pasaría a manos de Ava. La propiedad total, no solo el 45% heredado. Habían pasado 62 días. La boda había sido un traspié fatal.
Claire se llevó la mano a la boca. Su voz era un susurro. «Lo sabías», dijo, con la mirada fija en Ava. El miedo dio paso a la furia. Ava la miró a los ojos, sin pestañear. «Aprendí», dijo con voz suave pero firme. «Tú construiste tu futuro con mentiras. Yo construí el mío con la verdad». Se giró, haciendo resonar sus tacones al salir, con la cabeza en alto, mientras el caos de la sala de juntas se desvanecía tras ella. Daniel se hundió en su silla, con su imperio despojado, mientras Claire miraba los papeles, con su triunfo destrozado. La barriguita de Ava, sutil pero innegable, fue el golpe final. Una vida que Daniel había rechazado, ahora símbolo de su victoria. El horizonte de la ciudad brillaba a través del cristal, indiferente a su caída, pero Ava sentía su pulso, su poder un rugido silencioso. Afuera se detuvo, con la mano en el estómago, mientras el peso del momento se disipaba. Los mensajes anónimos la habían traído hasta allí. Su remitente, un fantasma que conocía su fuerza, sus derechos, le escribió a Liam con dedos firmes. «Listo, nos vemos en el estudio». Su respuesta fue inmediata y cálida. «Orgullosa de ti. Voy de camino». Se le alegró el corazón. Su amor contrastaba con la traición de Daniel, pero el misterio de los mensajes la carcomía. ¿Quién la había guiado y por qué? La oficina de Daniel era un mar de arrepentimientos. Su imperio ahora pertenecía a Ava. Miró a Claire con la voz ronca. «Tú me empujaste a esto», dijo con las manos temblorosas. La culpa por el embarazo de Ava, un peso que no podía quitarse. Los ojos de Claire brillaron, su voz fría. «Me elegiste», dijo, levantándose para irse, con los talones temblorosos. «No me culpes por su fuerza». Su matrimonio, con apenas unas horas de vida, se quebró bajo la tensión, y la victoria de Ava fue un reflejo de sus mentiras. La junta directiva se tambaleó, los inversores se retiraron, el futuro de la empresa era incierto sin la guía de Ava. Daniel llamó a su abogado, desesperado, pero la cláusula era inamovible, su propiedad absoluta. Recordó la ambición de Ava, su fuego silencioso, y se dio cuenta de que la había perdido mucho antes del divorcio. Ava condujo hasta el estudio de Liam, la ciudad llena de vida con su triunfo. El taller era un remanso de paz, su cálida luz y sus planos dispersos, un mundo de posibilidades. Liam la recibió con un abrazo, sus ojos marrones brillando de orgullo. «Lo lograste», dijo con voz cálida, acercándola a él. «Lo arrasaste todo». Ella sonrió, con la mano sobre su pecho, con voz suave. «No todo», dijo, mirándolo a los ojos. «Estoy construyendo algo nuevo, contigo». Se sentaron, compartiendo café, y su victoria fue un suave murmullo. Le contó sobre la sala de juntas, sus palabras, su sorpresa. «No solo quería la compañía», dijo con voz firme. «Quería que me vieran, no rota, sino completa». La mano de Liam cubrió la de ella con voz suave. «Lo vieron», dijo, con una sonrisa prometedora. «Y yo también». Dudó un momento, y luego habló con voz temblorosa. «Estoy embarazada», dijo, buscándolo a los ojos. «Quería decírtelo, pero necesitaba estar segura. De mí». Su rostro se suavizó. Su mano se apretó alrededor de la de ella. «Estoy aquí», dijo con voz feroz y tierna. «Por ti, por el bebé. Construiremos esto juntos». La confesión fue un puente, su beso una promesa, más profunda que antes. Sus miedos se disiparon con su calor. Sin embargo, los mensajes persistían, un último enigma. Ella le mostró el último. «Has ganado. Sonríe», con la voz tensa. «Alguien sabía de la cláusula», dijo. «Me llevaron a esto». Liam estudió el mensaje con la mandíbula apretada. «Los encontraremos», dijo, su mano sujetándola. «Pero hoy, esta es tu victoria». Ava asintió. Su sonrisa regresó. El misterio era una sombra que afrontaría más tarde. Había contratado a un investigador, rastreando los mensajes, sospechando de Lena o de algún colega cercano a Claire.
pero la verdad podía esperar. Su victoria era suya, su barriguita una fuerza silenciosa, el amor de Liam una base. La empresa era suya para remodelarla. Su agencia de marketing prosperaba. Su proyecto de vivienda con Liam, un faro para los demás. La boda de Daniel y Claire, un espectáculo fugaz, se vio eclipsada por su huelga en la junta directiva. Su imperio ahora era suyo. De vuelta en el ático, Daniel empacó, la ausencia de Claire como una fractura silenciosa. Encontró una foto de Ava, su sonrisa de los primeros días, y la culpa lo ahogó. Claire se mudó a un hotel, sus planes en ruinas, el resplandor de la ciudad como un recordatorio de su pérdida. Un último mensaje llegó al teléfono de Ava. «Eres libre ahora». Lo miró fijamente, con el corazón acelerado, la identidad del remitente a un paso de distancia. Las luces de la ciudad ardían, su futuro un lienzo de justicia, amor y un hijo que conocería su fuerza. Ava caminó hacia los brazos de Liam, su sonrisa intacta, su corazón libre de mentiras. El enfrentamiento en la sala de juntas fue un triunfo que resonó por toda la ciudad. Las palabras de Ava, «Me lo diste todo el día que le diste ese anillo», despojaron a Daniel y Claire de su imperio. Su propiedad de la empresa, asegurada por la cláusula oculta, fue una justicia nacida de su traición. Su barriguita, un desafío silencioso al marcharse, dejándolos destrozados. Los mensajes anónimos, que culminaban en «Ahora eres libre», eran un misterio persistente. Su remitente, una sombra que estaba a punto de desenmascarar. El apoyo incondicional de Liam, su beso en el estudio y su confesión de embarazo, habían profundizado su vínculo, una base para un futuro que estaba lista para reclamar. El pulso de la ciudad era un zumbido distante. La fuerza de Ava, una llama que brillaba más que la estrella moribunda de Daniel. Meses después, la cabaña junto al mar que poseía Liam era un remanso de madera desgastada y aire salado, con las ventanas abiertas al ritmo incesante del océano. Ava estaba de pie en el porche, con el pelo oscuro suelto, la mano apoyada en su vientre, ahora prominente. Las olas eran un contrapunto relajante a la vida que se agitaba en su interior. El caos de la ciudad parecía un mundo aparte. Su empresa de marketing prosperaba bajo su tutela remota. El imperio tecnológico que le había arrebatado a Daniel se había transformado en una fuerza de innovación y equidad. Su proyecto de vivienda con Liam había empezado a construirse, y se estaban creando albergues para mujeres como la que ella había sido. Resilientes, inquebrantables. Liam se acercó a ella, su presencia cálida y firme, sus ojos marrones reflejando el brillo del mar. Llevaba 2 tazas de té, y le entregó una. Su sonrisa era un ancla silenciosa. «¿El pasado aún te visita?», preguntó con voz suave, su mirada escrutadora, consciente del peso de la traición de Daniel, la sonrisa de Claire, los mensajes que la habían guiado a la victoria. Ava bebió el té con un sorbo, con voz suave pero segura. «A veces», dijo, con la mirada fija en el horizonte, donde el cielo se une al agua, «pero no se queda». Él asintió, su mano encontró la de ella, sus dedos se entrelazaron con una ternura que alivió sus cicatrices. «Has construido algo más fuerte», dijo con voz cálida, su mano libre descansando suavemente sobre su vientre, una promesa silenciosa al hijo que criarían juntos. «¿Estás lista para construir un futuro?». Su sonrisa era radiante, libre del tenue filo que alguna vez tuvo. «Ya empecé», dijo con voz firme, sus ojos fijos en los de él. «Contigo». Se besaron, lentos y seguros, enmarcados por el murmullo del océano. Su amor, un triunfo silencioso sobre las tormentas que habían enfrentado. La cabaña era su refugio, un lugar para planear, para soñar. Su sencillez contrastaba con el ático que Ava había dejado atrás. El momento era un nuevo comienzo. Su vínculo, un lienzo para una vida sin mentiras. La ciudad, aunque distante, no estaba en silencio. El investigador de Ava había rastreado los mensajes anónimos hasta Lena, su asistente, cuya lealtad,
había enmascarado un motivo más profundo. Lena confesó en una carta, entregada en la oficina de Ava. Supo de la aventura de Daniel desde el principio. Su propia hermana traicionada por un hombre similar, lo que la impulsó a proteger a Ava. Las fotos, los consejos sobre la cláusula, los había recopilado en silencio, su silencio como escudo, hasta que Ava estuviera lista para actuar. «Merecías ganar», escribió Lena, pidiendo perdón y presentando su renuncia. Ava no lo aceptó. Llamó a Lena con voz firme pero amable. «Me viste cuando yo no podía verme», dijo, de pie en su oficina, con el horizonte como testimonio de su poder. «Quédate, construiremos algo mejor». Lena asintió, con la voz llena de alivio, y su vínculo se fortaleció con la verdad. Los mensajes, antes un misterio, ahora eran un regalo, un recordatorio de la resiliencia de Ava, su capacidad para inspirar lealtad incluso en silencio. Compartió la verdad con Liam, su risa cálida, sentados junto al fuego de la cabaña. «Coleccionas aliados como planos», dijo, apretando la mano de ella. «Es lo que eres». Su empresa, que antes era de Daniel, prosperaba. Sus ganancias financiaban su proyecto de vivienda y otros similares. Había contratado a una nueva directora ejecutiva, una mujer con una visión ética de la tecnología, lo que le dio a Ava la libertad de centrarse en su empresa y su creciente familia. Daniel, despojado de su imperio, se había retirado de la ciudad. Su matrimonio con Claire se disolvió en un torbellino de discusiones y batallas legales. Claire, con su ambición desvanecida, se desvaneció en el olvido. Su nombre era una nota al pie en la industria que Ava ahora moldeaba. La vida de Ava y Liam echó raíces en la cabaña. Pasaban los fines de semana planeando la expansión del refugio, dibujando casas para otros, y su risa era una melodía. Su embarazo avanzaba, las pataditas del bebé eran una alegría silenciosa, compartidas en momentos junto al mar. Liam construyó una cuna con manos firmes, sus diseños una carta de amor a su futuro. «Este niño tiene suerte», dijo una noche, lijando la madera con los ojos brillantes. «Te tienen». «¿Y tú?», dijo Ava, con voz suave, su mano sobre su hombro, su vínculo una promesa cumplida. La ciudad los llamó, pero regresaron bajo sus propios términos. La oficina de Ava era un centro de creatividad, y su equipo, impulsado por su visión. Lena, ahora socia, lideraba campañas con una pasión que Ava admiraba. Su amistad, una fuerza silenciosa. El estudio de Liam creció. Sus diseños para los refugios recibían elogios. Su amor por Ava, una constante en sus ajetreados días. Cenaron en pequeños cafés, pasearon por los parques de la ciudad, de la mano, el horizonte como lienzo de sus sueños compartidos. Una noche, de vuelta en la cabaña, Ava estaba en el porche, abrazada por Liam, con las olas como un latido constante. «Pensé que lo había perdido todo», dijo en voz baja y reflexiva, con el recuerdo de la traición de Daniel como una leve cicatriz. «Pero encontré más de lo que creía posible». Liam le besó la sien con voz cálida. «No lo encontraste solo», dijo, con la mano sobre su vientre, sintiendo una patada. «Lo construiste, y seguiremos construyéndolo». Se giró. Sus labios se encontraron con los de él. El beso fue una promesa renovada. La canción del océano fue el telón de fondo de su amor. El pasado, la aventura de Daniel, la sonrisa de Claire, el divorcio, la había moldeado, pero ya no la definía. Su victoria no fue solo la compañía, sino la vida que había forjado, el hijo que criaría, el hombre que vio su fuerza. Los mensajes, el secreto de Lena, fueron un capítulo cerrado, su verdad, una chispa que había encendido su poder. Las luces de la ciudad, visibles a lo lejos, le recordaban su viaje, pero la cabaña era su hogar, su sencillez, un reflejo de su corazón. La empresa de Ava creció, sus refugios se multiplicaron, su legado, uno de esperanza, no de venganza. El nombre de Daniel se desvaneció, su imperio quedó a su cargo para redefinirlo,
mientras que las ambiciones de Claire se desmoronaban. Sus decisiones, una advertencia. La sonrisa de Ava, antes un arma, ahora era un regalo, compartido con Liam, con su hijo nonato, con las mujeres que su trabajo había ayudado a crecer. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Ava se inclinó hacia Liam, sus manos entrelazadas, las olas una silenciosa promesa. «Ya es suficiente», dijo con voz firme y el corazón lleno. «Más que suficiente», dijo. Su voz era una promesa, su beso era el sello de un futuro que forjarían juntos. La pantalla se desvaneció, sus siluetas enmarcadas por el mar, testimonio de un amor que había surgido de la traición, una vida cimentada en la verdad, un comienzo que le correspondía. El zumbido de la ciudad era una canción lejana. El corazón de Ava ya no estaba atado por el dolor. Su futuro, un horizonte de luz infinita. ¿Crees que la verdadera felicidad es la mejor venganza? Comparte tu opinión abajo. Y si llegaste hasta el final, deja un corazón en los comentarios para avisarme de tu visita. Nos vemos en la próxima y no olvides suscribirte para más historias.